ya le agradecemos la presencia a la concejala Milena Lamonega del bloque de Frente de Todos de San Isidro, que se acercó a los estudios de la radio. Gracias, Mile, por estar hoy acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Placer. Bueno, más que bienvenida. Ahí hablábamos antes de iniciar esta entrevista con Milena. Bueno, desde ya la conocemos por su acción dentro de lo que es el mundo sindical, trabajando en SADOP, en el sindicato de docentes particulares, pero ahora también en el mundo político, ¿no? Dentro, como persona representante de la comunidad de San Isidro. Y si esto, mire, te obliga a tener otra mirada, ¿no? Por un lado, como representante sindical de los trabajadores, tenías que representar a un sector, pero hoy la comunidad es mucho más que solo el sector de trabajadores. ¿Cómo se compatibiliza esto con tu accionar y con tu mirada ya política de la gestión que te toca hacer? Bueno, en realidad lo que nosotras y nosotros siempre entendimos es que el mundo del trabajo, entendido, digamos, como un eje organizador social, el mundo del trabajo, si bien a través del sindicalismo resolvés algunas cuestiones, digamos, resolvés en la práctica concreta la relación, digamos, las relaciones estas que son unas relaciones asimétricas, resolvés la justicia en esa relación de trabajo concretamente, las cuestiones profundas, estructurales del mundo del trabajo, esto que ordena y que debería ordenar a la sociedad, no se resuelven solamente en el sindicalismo, sino que se resuelven en el amplio, digamos, aspecto de la política en general. Digamos, el sindicalismo es una política sindical. Vamos, entender, pensar el mundo del trabajo es una perspectiva desde donde vos te parás para entender el trabajo y los vínculos y las relaciones de trabajo. Pero bueno, digamos, las cuestiones del trabajo se resuelven en la política. Bueno, de hecho, ustedes como sector han peleado mucho, ¿no? Por lograr, por ejemplo, estar en una lista de candidatos políticos, digamos, buscando cada vez mayor representatividad del mundo sindical en función de esto que decías, ¿no? Es muy importante que la voz de las trabajadoras y de los trabajadores llegue, digamos, que se escuche, que pueda la perspectiva que nosotros tenemos, que pueda llegar a los lugares decisorios, ¿no? Ya sean los legislativos, los ejecutivos, digamos, que pueda llegar la voz de los trabajadores y de las trabajadoras organizadas. Para nosotros no es lo mismo que estén los trabajadores y las trabajadoras o que no estén. Es imprescindible nuestra mirada. Uh-huh. Milena, recién hacíamos una nota, vos sos representante hoy por el bloque Frente de Todos, y de hecho, bueno, tuviste una mirada crítica, la vimos en las redes sociales, en el recinto, también en el recinto, respecto a haberse conocido esta mesa sindical del gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, recién salía un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional, también muy crítico con esa práctica. Si podrías un poco transmitir, ¿no?, esa mirada que han tenido al respecto, esto que dijiste en el recinto. Bueno, se venía denunciando, particularmente la senadora Teresa García en su momento, venía denunciando la existencia de una persecución política a los adversarios políticos mediante la construcción de la construcción de delitos, digamos, ¿no? Esto de la persecución judicial para enfrentar a quien es tu adversario en el terreno de la política, se venía planteando, no es nuevo. Dicho en otras palabras, el carpetazo. El carpetazo. Armarle causas. Me venía esa palabra a la cabeza y pensé que era políticamente correcta, pero en realidad lo vimos, bueno, con la jefa de los fiscales a nivel nacional, lo vimos con Milagro Sala, lo vimos con Cristina Fernández de Kirchner, y además en la provincia de Buenos Aires, esta acción con esta sospecha, digamos, que existía, y los indicios concretos que existía, venían denunciándolos, o sea, el sindicalismo lo venía denunciando.
En el mundo sindical docente, el secretario general del SUTEBA, específicamente Roby Baradel, había denunciado toda la situación de persecución que él vivió, entre otros sindicalistas. La verdad que salga de esta manera, lo que debería hacer es rápidamente poner a la justicia, porque es imprescindible la división de poderes, es imprescindible sanear esta situación. Entonces rápidamente se debería volver a esas viejas esas viejas denuncias y investigar, y todo el arco político debería abocarse a no repudiar, porque no alcanza con repudiar esto. Se necesita para digamos, llevar fortaleza al sistema democrático. Lo que se necesita es un espacio político de todos los referentes políticos de los distintos, digamos, de las distintas expresiones y miradas que digan, bueno, la política no se dirime en este terreno. Claro. Esto es delito. Esto es un delito. Mediante el delito no se dirime. El delito lo tiene que atender, digamos, el Poder Judicial, pero un Poder Judicial que no esté sospechado. Porque además, ¿cómo convivimos con un Poder Judicial que está sospechado? Nosotros ya lo hemos vivido en algún momento del país. Entonces, la verdad que aparezca así un video que muestra a las claras la construcción, digamos, hasta la planificación, hasta la indicación a empresarios de qué términos tenían que utilizar para que quien estuviera en el Poder Judicial entendiera, y con eso ir el Ministerio de Trabajo, que además tiene que, digamos, ser un actor fundamental que, digamos, dirima las cuestiones del mundo del trabajo, y no dedicarse específicamente a la persecución política y además al encarcelamiento, porque pensemos, cuando él habló de la Gestapo, que digamos que es un elemento más de la gravedad de la situación, por lo que implicó en la historia de la humanidad, pero lo que está planteando es, bueno, no puedo matarlos, no puedo exterminarlos, no puedo torturarlos. Bueno, en el marco de esta democracia vamos a violar la democracia generándole causas y privándolos de la libertad, que es el bien más preciado de cualquier ser humano, digamos, la libertad. Hay sindicalistas que sin estar juzgados, sin haberse probado que cometieron un delito, en este marco de construcción de causas murieron en la cárcel en Bahía Blanca. Digamos, hubo sindicalistas detenidos en Bahía Blanca. Acuérdense que Bahía Blanca, construyó la oposición a Vidal, fue muy fuerte en Bahía Blanca, y bueno, y el ensañamiento entonces fue feroz, y el responsable de la UOCRA de Bahía Blanca se murió en la cárcel. Entonces, la verdad que es gravísimo, lo que nosotros pensamos y lo que nosotras pensamos es que inmediatamente la justicia, incluso para recuperar el poder, ¿sí?, que es uno de los poderes más importantes, para recuperar el poder debería esclarecer sin dilación, digamos, sin dilación debería esclarecer lo que está pasando, y por supuesto la inseguridad que nos genera a nosotras y a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, tener al fiscal, digamos, al jefe de los fiscales sospechado, al procurador, al procurador, claro, digamos, al jefe de los fiscales sospechado de este delito. O sea, yo creo que si él, digamos, tuviera para sanear su imagen, debería correrse y permitir una investigación claramente. Ahora, yo lo que veo, tenemos la justicia sospechada. Por otro lado, de alguna forma, también al sindicalismo en tela de juicio, porque estas situaciones se dan porque hay algo que el ámbito de la política observa que puede llegar a ser permeable o no para entrar a la instancia judicial. Y también la política sospechada. Digamos, ¿qué pasa con nuestras instituciones, Milena? Lo que no podemos permitirnos es la duda de, bueno, si el sindicalista es malo, entonces las prácticas hacia él tienen que ser delictivas. Y si el sindicalista es bueno, entonces la justicia tiene que obrar bien. No podemos permitirnos eso. En realidad, cuando alguien obra fuera del marco de la legalidad, tiene que ser juzgado. Eso no hay duda.
Pero lo que no podemos es, digamos, por la persona, la falacia de por la persona, justificar estas prácticas que son aberrantes en un sistema democrático, porque el peligro para las nuevas generaciones, digamos, es el debilitamiento que se hace del sistema democrático, de la credibilidad de la democracia, de la credibilidad de a quienes tienen los destinos de todos nosotros y de todas nosotras en sus manos. Entonces, es grave, es muy grave. Ya te traigo al ámbito de San Isidro para hablar de otros temas. No sé, Alfredo, si al respecto querías... Hay un tema que tiene que ver con la posibilidad de los grupos técnicos de los trabajadores, que no sé si será que siempre tuvieron temas que son mucho más graves, pero nunca se han metido, al menos en lo profundo, nunca se han metido en el tema de cómo generar empleo genuino. Es decir, siempre han tenido que estar a la defensiva porque siempre ha habido ataques contra el movimiento obrero en mayor o menor grado, pero nunca se ha puesto énfasis en lograr una generación de empleo genuino, que no es su obligación, pero que de alguna manera, por tener equipos técnicos y por tener, y me consta, equipos técnicos muy preparados y muy capacitados, nunca se ha logrado hacer confluir ideas que después se puedan llevar a la práctica, ¿no? Estoy refiriéndome a Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el movimiento sindical. Hace minutos nada más, Ezequiel Sabor planteaba la posibilidad de un gran acuerdo, entre comillas, un gran acuerdo nacional. Evocábamos una tapa de Clarín del 17 de enero de 1992 que hablaba del gran acuerdo nacional. ¿Por qué no se pudo nunca lograr así? Y siempre, cada vez que avanza un gobierno, el Poder Ejecutivo avanza sobre la tierra arrasada que dejó el anterior. Bueno, lo divido en dos partes. Dale. Digamos, yo creo que el sindicalismo, el movimiento obrero organizado argentino, es un movimiento obrero organizado no solo de reivindicación y defensa, sino de propuesta. Sí creo que hay hombres y mujeres del sindicalismo que digamos, tienen una mirada construida, discutida, analizada, de qué manera o con qué políticas se pueden generar empleos digamos, sanos, empleos dignos, como se dice. Esto está, y de hecho muchos y muchas de las dirigentes sindicales y de los dirigentes sindicales terminan dando el paso, digamos, hacia espacios de la política para justamente ser los portavoces de nuestro espacio de estas propuestas que nosotros tenemos. O sea, nosotros creemos en un sindicalismo de propuesta, creemos esto que vos traes, que es imprescindible, o sea, no solo la reivindicación, sino además la propuesta. Es fundamental, y no solo se discute en los ámbitos digamos, de los espacios provinciales y nacionales dentro del movimiento obrero organizado, tanto de la CGT como de la CTA, sino también a nivel internacional y latinoamericano, y a nivel internacional también el problema de la generación del empleo y de las nuevas formas del empleo es un tema del sindicalismo y que tiene propuesta. Después se produce una disputa de intereses. Yo creo que, digamos, yo creo que hay claramente, digamos, con matices, pero si vamos a los trazos gruesos, vos te podés encontrar con dos proyectos que están en tensión o en puja, creo que, no sé desde cuándo, creo que desde antes de la colonia, que tiene que ver con una redistribución, o sea, generar las condiciones para que tal vez no acumulemos mucho, algunos, digamos, no se acumule mucho, pero se redistribuya más. Yo creo que ya perdimos esa parte, ¿eh? Después de la pandemia, estas propuestas, los multimillonarios se enriquecieron mucho más, y los estados están paupérrimos, ni hablar de las poblaciones, ¿no? Esta propuesta que vos traés
está en el debate hoy a nivel mundial. Exacto. Y tras la pandemia se vio así. Agudizada. Agudizada, absolutamente. Totalmente. Bueno, pero yo creo que en el fondo lo que pasa, lo que sucede es esto. Digamos, estos dos intereses que están pujando, aquellos que creen en que, bueno, tiene que haber un desarrollo con rostro humano, tiene que haber un desarrollo que tal vez sea más lento, que cuide la casa común, que piense en las generaciones futuras. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en algunas cuestiones, hay que ir más despacio. Y después, muy pocos, que son intereses más voraces, para decirlo de alguna manera, que en realidad utilizan la herramienta de la política, la herramienta de digamos, cualquier herramienta que aparezca, ¿no? Y genera opinión destruyendo, digamos, entonces está la puja de estos dos proyectos. Yo sí creo en los consensos, creo que son fundamentales. Creo que es fundamental que digamos, que aquellos que tenemos una mirada humanista podamos vencer algunas cuestiones de los trazos finos, sí, y construir pilares, o sea, ponernos de acuerdo en cuestiones que sostengan como pilar el desarrollo de nuestro país y el desarrollo del mundo, porque además estamos viendo lo que genera, digamos, un desarrollo que no contempla el ambiente, que no contempla nuestra casa común y entonces, ¿qué vamos a dejar para las generaciones que vienen, ¿no? Milena, ¿vos creés que el gobierno tiene vocación de consenso, de consensuar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que lo ha demostrado no solo ahora, sino en los gobiernos anteriores. Yo creo que sí, es muy complicado. Yo sé que el que tiene, digamos, más fuerza, más poder, para decirlo de alguna manera, que yo no creo que el gobierno sea el poder, digamos, ¿no? Creo que se construyen los poderes, ya te digo, desde estas dos partes, desde los pueblos, para decirlo de alguna manera, o los sectores concentrados. Pero independientemente de eso, yo creo que digamos que hay una responsabilidad de quien gobierna, que tiene que generar más ámbitos de debate, pero, digamos, por supuesto que para conversar tenemos que ponernos de acuerdo en que, por supuesto que yo en la mediación, como vengo del sindicalismo, permanentemente estás en tensión, pujando intereses y en negociaciones. Y la verdad que cuando tenés alguien que se aviene a conversar, seguramente lo que surge de esa conversación no es ni la posición de uno ni de la del otro, sino es una tercera posición que es superadora. Bueno, pero tenés que tener esa vocación. Y yo a veces veo que si en la oposición vos tenés una oposición muy radicalizada, tanto... Están las dos posiciones radicalizadas. La grieta no es por nada, perdóname. No, pero lo que le llaman grieta yo creo que está vinculado a esto que hablábamos de los diferentes proyectos y es muy difícil conciliar. Pero se radicalizan y en épocas electorales la burbuja del algoritmo facilita mucho esa radicalización. Bueno, en épocas electorales lo que hay que hacer es mostrar fuertemente cuál es el proyecto que vos sustentás, digamos, tenés que tratar de transmitirle a la comunidad y en qué te opones al otro proyecto, pero digamos, pero por lo menos nosotros no somos un partido, digamos, liberal, somos un movimiento y que creemos que la instancia electoral es una instancia necesaria porque creemos en la democracia, pero que no es la vida de la política que nosotros desplegamos. Entonces, bueno, hay que insistir y generar esos ámbitos de consenso. Hoy hicimos foco en el empleo, Mile. Nos queda la educación y seguramente vamos a tener que hablar en algún otro momento. No sé si querés darnos una definición de cómo vamos a recuperar 1,5 millones de chicos que dejaron el ámbito escolar. Algunos dicen, bueno, la ministra, ¿no?, de Ciudad de Buenos Aires de Educación dice que, bueno, ya están perdidos. No sé qué propuesta tendrá este país para nuestras juventudes, adolescencias y juventudes y la infancia. Bueno, acá también haremos fuerza, pero
¿qué mirada tenés vos al respecto? Y en profundidad te invito a hablarlo más adelante, pero no quiero dejarte ir sin tener una definición tuya al respecto, ¿no? Sí, yo lo primero que quiero decir es que es la política. O sea, dolorosas las declaraciones de Acuña, porque la verdad que resignarse o es una declaración de incapacidad o es una declaración de intereses. Yo lo que creo es que la única manera es el Estado, digamos, digo, no el Estado como algo cierto, digamos, el Estado como gobierno, como política de gobierno. Por ejemplo, con los ATR nosotros hemos recuperado 3 de cada 4 chicos y chicas que se habían desvinculado. ¿Qué es el ATR? El ATR es, digamos, es lo que se... Mira, voy a buscar el nombre porque ahora no me acuerdo. Que es el proyecto de verano, ¿no? Es una política de verano, sí, exactamente, que están en las escuelas. Y en los clubes, nosotros habíamos hecho alguna nota también al donde respecto. A partir de que se inscriben, a partir del trabajo de los equipos directivos ATR, es acompañamiento a las trayectorias y revinculación. Es difícil el nombre, pero lo importante que la política del ATR, te nombro una. Es a todo ritmo también. Es a todo ritmo. Pero es a todo ritmo, exactamente. Es la voluntad digamos, de la decisión central y la voluntad de directores y equipos docentes para ir, ir a buscar a esas chicas y esos chicos que se desvincularon por varias razones del sistema educativo o que tienen trayectorias que están debilitadas, ir a buscarlos, traerlos a propuestas distintas, ir, digamos, sosteniendo, además de la recuperación de contenidos, que creo que 2022 va a ser el eje, va a ser la recuperación de los contenidos, absolutamente. Porque es un poco la demanda, con el ministro, ¿no? Silione, sí. Claro, ya él fue claro en la recuperación de los contenidos, pero además generar una escuela que pueda, digamos, volver a recibir a estos estudiantes y a estas estudiantes que digamos que por distintas razones se desvincularon, pero ya te digo, esta política fue absolutamente exitosa. 3 de cada 4 chicos y chicas ya están dentro del sistema. Así que sí, me encantaría que me invites para hablar de educación, porque bueno, fue uno de los ejes también de la oposición. Creo que se hizo una mala utilización del tema educativo, que es un tema de política de Estado. La verdad que en eso tenemos que generar los consensos necesarios. Milena, muchas gracias por haber estado hoy aquí en nuestro espacio, aquí en Radio Symphony, y como siempre, ¿no? La permanente apertura para hablar de todos los temas. Gracias. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Alfredo, por la invitación.